Durante años, Marcos Santillana había conocido solo el sabor del éxito. Su imperio financiero se extendía por medio continente, sus trajes costaban más que un coche de lujo, y su ático en el corazón de Madrid era la envidia de la alta sociedad. Cada mañana se despertaba entre sábanas de seda egipcia, contemplando la ciudad a sus pies como si fuese el dueño del mundo. Y en cierto modo, lo era. Sus decisiones movían mercados, sus palabras hacían temblar a competidores, y su nombre aparecía constantemente en las páginas de economía de los principales periódicos. Pero el éxito, ese amante caprichoso, no permanece eternamente al lado de quien lo abraza con demasiada arrogancia. La caída comenzó un martes gris de noviembre. Una inversión arriesgada en un mercado asiático, una apuesta que había hecho contra todos los consejos de sus asesores, se convirtió en su perdición. Las acciones se desplomaron. Los números rojos invadieron sus cuentas como una plaga imparable. En cuestión de semanas, el imperio que había tardado 2 décadas en construir se desmoronó como un castillo de naipes ante el viento. Los bancos llamaban constantemente. Los socios desaparecieron como ratas abandonando un barco que se hunde. Las demandas legales llegaban cada mañana en sobres que Marcos ya ni se atrevía a abrir. La mansión fue lo primero en irse. Luego los coches, las joyas, las cuentas en el extranjero. Los supuestos amigos dejaron de responder sus llamadas. Su esposa, aquella mujer hermosa que juraba amarlo en la riqueza y en la pobreza, hizo las maletas una noche sin decir palabra, dejando solo una nota sobre la mesa del comedor: casé con Marcos el millonario, no con Marcos el fracasado. Esas palabras se clavaron en su pecho como puñales envenenados. Al final, lo único que le quedó fue un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, heredado de su madre años atrás, un lugar que nunca había visitado porque le parecía indigno de su estatus. Ahora, ese lugar de 50 metros cuadrados con paredes desconchadas y tuberías que gemían por las noches, era su único refugio. Marcos pasaba los días hundido en un sofá desgastado, observando las grietas del techo, preguntándose dónde había quedado aquel hombre que alguna vez fue. El orgullo se había convertido en cenizas, pero aún más doloroso era el silencio. El terrible silencio de la soledad absoluta. Una mañana, mientras intentaba preparar un café con una cafetera oxidada que apenas funcionaba, Marcos observó el desastre en el que se había convertido su vida. El apartamento estaba sumido en el caos. Ropa sucia apilada en las esquinas, platos con restos de comida de varios días, polvo acumulándose sobre cada superficie. Había dejado de cuidarse, de afeitarse, de mirar su propio reflejo en el espejo. ¿Para qué? No había nadie a quien impresionar, nadie que esperase nada de él. El hombre que una vez dirigió empresas multinacionales ahora no podía ni siquiera mantener limpio un pequeño apartamento. La ironía era cruel y mordaz. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Marcos casi no respondió, pensando que sería otro cobrador o quizás un abogado con más papeles que firmar, más humillaciones que digerir. Pero la insistencia de los golpes lo obligó a levantarse. Al abrir, encontró a una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo, vestida con ropa modesta pero impecablemente limpia. Sus ojos eran de un marrón cálido, y en su rostro había una expresión que Marcos no había visto en mucho tiempo: amabilidad genuina. Buenos días, señor Santillana. Me llamo Elena. Soy del servicio social de la parroquia de San Miguel. Nos han informado de su situación y vengo a ofrecerle ayuda. Marcos sintió que la vergüenza le quemaba las mejillas. ¿Servicio social? ¿Había caído tan bajo que ahora era un caso de caridad? Su primera reacción fue cerrar la puerta, pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. No había lástima en sus ojos, solo una comprensión profunda que desarmaba cualquier defensa. No necesito caridad, murmuró con la poca dignidad que le quedaba. Elena sonrió con suavidad. No vengo a dar caridad, señor. Vengo a ofrecer trabajo. Necesito ayuda en la parroquia, y pensé que quizás usted necesitase un propósito. Pero si prefiere quedarse aquí, lo entiendo perfectamente. Dicho esto, comenzó a alejarse por el pasillo. Marcos la observó marcharse, y en ese momento algo se rompió dentro de él. Quizás era el orgullo, quizás era la desesperación, pero antes de que ella llegase al ascensor, gritó: «Espere». Elena se detuvo y giró lentamente, con esa misma sonrisa paciente en el rostro.
¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Marcos, la voz apenas un susurro. Elena regresó hasta la puerta y explicó con calma que la parroquia necesitaba a quien ayudase con tareas sencillas: limpiar el salón comunitario, organizar donaciones, servir comida a quienes lo necesitaban. Nada glamuroso, nada que requiriese títulos universitarios o experiencia en finanzas. Solo manos dispuestas y un corazón abierto. Marcos aceptó sin pensarlo demasiado, más por desesperación que por verdadero interés. Necesitaba salir de ese apartamento antes de que las paredes lo asfixiasen por completo. Los primeros días fueron humillantes. Marcos, quien había firmado contratos millonarios con un bolígrafo de oro, ahora fregaba suelos con un mocho desgastado. Sus manos, acostumbradas a teclear en ordenadores de última generación, ahora se llenaban de ampollas limpiando mesas y barriendo pasillos. Los voluntarios de la parroquia lo miraban con curiosidad, algunos con compasión mal disimulada. Nadie sabía quién había sido, y él prefería mantenerlo así. Era más fácil ser nadie que ser el hombre que lo perdió todo. Pero Elena era diferente. Trabajaba a su lado sin hacer preguntas incómodas, sin juicios. Simplemente estaba allí, limpiando junto a él, organizando cajas de alimentos, sirviendo sopa caliente a ancianos y familias necesitadas. Había algo en su presencia que resultaba reconfortante. Una paz que Marcos no había experimentado en años, quizás nunca. Mientras trapeaba el suelo un miércoles por la tarde, se sorprendió silbando una melodía olvidada de su infancia. Hacía tanto tiempo que no sentía algo parecido a la tranquilidad. Una tarde, mientras descargaban cajas de donaciones, Marcos se atrevió a preguntarle: ¿por qué hace esto? Trabaja aquí todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, y estoy seguro de que no le pagan mucho. Elena dejó la caja que cargaba y lo miró con aquellos ojos sabios. Porque el dinero nunca fue lo importante, hijo. Yo también tuve riquezas una vez, hace mucho tiempo. Y las perdí todas. Pero encontré algo mucho más valioso. Marcos frunció el ceño, intrigado y escéptico a partes iguales. Las semanas transcurrieron y Marcos comenzó a experimentar cambios que nunca habría imaginado. El trabajo físico, aunque agotador, traía consigo una satisfacción extraña. Cada suelo limpio, cada caja organizada, cada plato de comida servido a alguien con hambre le daba un propósito que los millones nunca le habían proporcionado. Empezó a conocer a las personas que acudían al comedor social. Doña Carmen, una anciana que había perdido su pensión por una estafa bancaria. Javier, un joven padre que trabajaba en 3 empleos para mantener a sus hijos. María, una madre soltera que luchaba contra una enfermedad mientras criaba a 2 niños pequeños. Cada historia era un espejo doloroso de su propia caída, pero también una lección de resiliencia que lo dejaba sin palabras. Una noche, mientras cerraban la parroquia, Marcos se sinceró con Elena. Le contó todo. Quién había sido, cómo había caído, la traición de su esposa, la soledad que lo consumía. Esperaba lástima o quizás un sermón sobre la humildad, pero Elena simplemente escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, ella apoyó una mano arrugada sobre la suya. ¿Sabes cuál fue tu verdadero problema, Marcos? Nunca aprendiste a ver a las personas. Solo veías números, oportunidades, escalones para subir más alto. Pero las personas no son eso. Son almas con historias, con dolor, con sueños. Sus palabras resonaron en el pecho de Marcos como campanas de iglesia. Tenía razón. Había pasado décadas construyendo imperios pero destruyendo relaciones. Había acumulado riquezas pero había quedado vacío por dentro. Esa noche, caminando de regreso a su apartamento bajo la lluvia fina de diciembre, lloró por primera vez en años. No lágrimas de autocompasión, sino de comprensión. Había necesitado perderlo todo para empezar a encontrarse a sí mismo. Los meses pasaron y Marcos se convirtió en parte fundamental del equipo de la parroquia. Ya no era solo un voluntario más. Era alguien en quien otros confiaban. Ayudaba a las familias a rellenar formularios complicados. Usaba sus conocimientos financieros para asesorar a quienes luchaban con deudas. Por primera vez en su vida, sus habilidades servían para construir en lugar de destruir. Un día de primavera, mientras organizaba el archivo de la parroquia, Marcos encontró una carpeta vieja con fotografías antiguas.
Eran imágenes de eventos benéficos de hacía 30 años. Pasó las páginas distraídamente hasta que una fotografía lo dejó paralizado. En ella aparecía una mujer joven y elegante, vestida con un traje de diseñador, entregando un cheque enorme al padre fundador de la parroquia. La mujer sonreía radiante, rodeada de flashes y periodistas. Marcos acercó la foto a sus ojos, el corazón comenzando a latir con fuerza. Aquella mujer era idéntica a Elena. Demasiado idéntica para ser coincidencia. Con manos temblorosas, buscó más fotografías. Allí estaba de nuevo, inaugurando un hospital infantil. Y otra más, en la portada de una revista económica de los años 90. El titular decía: Elena Cortázar, la empresaria más poderosa de España, dona millones a causas benéficas. Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena Cortázar. Ese nombre le resultaba familiar. Había escuchado historias sobre ella cuando comenzaba en el mundo de las finanzas, leyendas sobre una mujer que había construido un imperio textil desde cero y luego había desaparecido misteriosamente del mapa empresarial. Esa tarde, cuando Elena llegó como siempre con su ropa sencilla y su sonrisa serena, Marcos la esperaba con las fotografías sobre la mesa. Ella las miró sin sorpresa, como si hubiese estado esperando ese momento. Se sentó lentamente, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Veo que has descubierto mi pasado, dijo con voz tranquila. Marcos no podía articular palabra. Todas las preguntas se agolpaban en su garganta. Finalmente logró susurrar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué estás aquí limpiando suelos cuando fuiste una de las mujeres más ricas del país? Elena suspiró profundamente, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. Porque aprendí que la riqueza puede ser la prisión más cruel. Tuve todo lo que el dinero puede comprar, Marcos. Mansiones, coches, joyas, poder. Pero también tuve un hijo. Su voz se quebró ligeramente. Un hijo maravilloso que enfermó cuando tenía solo 12 años. Gasté fortunas en tratamientos, en los mejores médicos del mundo. Pero el dinero no pudo salvarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena mientras continuaba su relato. Después de perder a su hijo, se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo construyendo su imperio que apenas había disfrutado de momentos reales con él. Las reuniones interminables, los viajes de negocios, las cenas con inversores habían robado tiempo precioso que nunca recuperaría. El dinero no le había dado más años con su niño. No había comprado risas ni abrazos. Solo había comprado soledad disfrazada de éxito. Entonces tomó la decisión más radical de su vida. Donó casi toda su fortuna a fundaciones benéficas, hospitales infantiles y comedores sociales. Se quedó solo con lo necesario para vivir modestamente y dedicó el resto de su vida a servir a otros. Vine a esta parroquia hace 15 años, explicó Elena, secándose las lágrimas con un pañuelo desgastado. Y aquí encontré lo que nunca tuve en mi ático de lujo: paz verdadera. Propósito real. Cada persona a la que ayudo, cada plato de comida que sirvo, es una forma de honrar la memoria de mi hijo. Él me enseñó que el amor no se mide en cuentas bancarias sino en tiempo compartido, en manos tendidas, en presencia genuina. Marcos escuchaba con el corazón desgarrado, comprendiendo finalmente por qué Elena irradiaba esa serenidad que él había envidiado sin entenderla. Por eso no te dije quién era, continuó Elena. Porque necesitabas descubrirlo por ti mismo. Necesitabas entender que tu valor como persona no está en lo que tienes sino en lo que das. Cuando llegaste aquí hace meses, vi en tus ojos el mismo vacío que yo sentí después de perder a mi hijo. Sabía que el dinero no era tu verdadero problema. Tu problema era que nunca habías aprendido a vivir de verdad. Sus palabras atravesaron las últimas defensas de Marcos, derribando muros que había construido durante décadas. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Las revelaciones de Elena habían removido algo profundo en su interior. Comprendió que su caída no había sido una tragedia sino una oportunidad disfrazada. Había necesitado perderlo todo para encontrar lo único que realmente importaba: conexión humana, propósito genuino, la capacidad de ver a las personas como seres dignos y no como medios para alcanzar fines egoístas. Los meses siguientes transformaron completamente a Marcos. Ya no era el hombre arrogante que había sido ni tampoco el hombre derrotado que llegó a la parroquia. Era alguien nuevo,
moldeado por la humildad y el servicio. Comenzó a usar sus conocimientos financieros de manera diferente, creando talleres gratuitos para enseñar a familias vulnerables a administrar sus escasos recursos, a evitar estafas, a planificar un futuro mejor. Elena trabajaba a su lado, y juntos formaron un equipo imparable que transformaba vidas cada día. Las personas que llegaban perdidas y desesperadas encontraban no solo comida o ropa, sino esperanza y orientación. Una tarde de verano, mientras descansaban en el pequeño jardín de la parroquia, Elena le contó algo más. Antes de morir, su hijo le había hecho prometer que usaría su fortuna para ayudar a otros, especialmente a quienes habían caído como ella caería eventualmente. Me dijo que las personas más ricas no son las que tienen más dinero, sino las que pueden levantarse después de tocar fondo y ayudar a otros a hacer lo mismo, recordó Elena con una sonrisa melancólica. Marcos comprendió entonces que su encuentro no había sido casualidad. Elena había visto en él un proyecto, un alma que necesitaba redención tanto como ella la había necesitado años atrás. Pasaron 2 años desde aquel primer día. Marcos seguía viviendo en su modesto apartamento, que ahora mantenía limpio y acogedor. Nunca recuperó su fortuna ni lo intentó. Algunas ofertas laborales llegaron cuando antiguos colegas descubrieron dónde estaba, pero las rechazó todas. Su riqueza ahora era diferente. Estaba en la sonrisa de doña Carmen cuando le ayudaba con sus trámites, en el abrazo de los hijos de María cuando los ayudaba con las tareas escolares, en la mirada agradecida de Javier cuando conseguía orientación para mejorar su situación laboral. Esa era una riqueza que nadie podía quitarle, que ninguna crisis económica destruiría. Elena y Marcos se convirtieron en leyendas silenciosas del barrio. 2 personas que lo habían tenido todo, lo habían perdido todo, y habían descubierto que el verdadero tesoro siempre estuvo en lo invisible. En las conexiones humanas, en el servicio desinteresado, en la capacidad de mirar a los ojos a otro ser humano y reconocer su dignidad infinita. Marcos finalmente comprendió que no había terminado en la ruina aquel martes gris de noviembre. Ese día simplemente había comenzado su verdadero viaje hacia la riqueza auténtica, esa que se mide en vidas tocadas y corazones transformados, incluyendo el suyo propio.